Pues te tocaba Entonces, decir eso. Sí. ok, formalmente ya empezamos aquí. Estamos en este momento grabando y vamos a empezar con el tema de rotulación para diseño publicitario y vamos a compartir pantalla. Ok, la rotulación o rotulado es realmente la forma en cómo nosotros podemos comunicarnos a través de un plano, ¿verdad? Es muy importante saber que lo que es el rotulado, al final y al cabo, son letras que conforman un significado. Entonces, es muy importante entender que el dibujo en sí, el rotulado, también es dibujo. O sea, al final y al cabo, nosotros estamos utilizando simbolismos para hacer una representación. De los primeros que encontramos rotulaciones formales, ya estamos hablando de jeroglíficos, y vemos que todo letra nació a través de un símbolo. Si lo vemos entre los egipcios, tenemos jeroglíficos muy importantes que casi que eran símbolos, ¿verdad? Entonces, dice que los jeroglíficos eran como simbolismos del dibujo técnico, ¿verdad? Originalmente el alfabeto de la capital romana constaba de 22 caracteres y numerosos estilos modernos de las letras que llevaban el diseño mayúsculas y romanos originales antes de inventarse la imprenta. La imprenta, eso va a ser tarea para la otra semana, van a investigar quién fue el que, eh, el creador de la imprenta, ¿de acuerdo? La imprenta fue muy importante porque antes el rotulado era tan caro que antes existía una, por decirlo así, una profesión que se llamaban los escribas. A los que leen la Biblia van a ver que existían los escribas o historia de la Edad Media. Los escribas eran personas muy destacadas dentro de la sociedad que eran encargados de escribir. Por eso es que antes solamente las casas o castillos tenían libros. Solamente gente muy adinerada o instituciones gubernamentales de la época tenían libros. Porque tener un libro, escribir un solo libro tardaba tal vez un año completo. Una persona con una letra específica, bonita, ¿verdad? Eso valía mucho dinero. Y además de eso, ya ustedes vieron varios videos cuando empezamos el curso de cómo se hace el papel. Ahora yo les voy a mandar nuevamente el video de cómo se hace el papel. Entonces, ustedes van a hacer un resumen, para que lo vayan apuntando. Van a hacerse un resumen de ese video que les voy a mandar, de cómo se hace el papel. ¿De acuerdo? Van a hacer otro resumen de cómo se inventó el lápiz, que es otro video que les voy a pasar, que son videos míos. Y van a hacer el resumen, eso es a una pregunta, ¿quién inventó la imprenta y cómo se llamaba su inventor? ¿De acuerdo? Entonces era muy importante el rotulado para esa época. El rotulado al final al cabo es dibujar. Ustedes en diseño van a tener que ver mucho sobre, sobre tipo de letras. Ay, se me olvidó el nombre, cómo se llamaba esa disciplina, ¿verdad? Ahora se los paso. Pero bueno, el tema es que ustedes van a tener que trabajar mucho en letras. Ustedes cuando ya trabajen a nivel digital, van a ver que van a tener cientos de opciones de tipos de letra para desarrollar diseños. Ahora la letra es muy importante. Hay muchos logos que realmente ahora son letras. Había una empresa donde yo trabajé que se llamaba Extralum, que era de vidrios. Y Extralum, lo importante, lo interesante es que antes tenía un logo ahí todo volado y después cambiaron solamente a las letras porque se dieron cuenta que la gente reconocía más Extralum, entonces era mejor darle un poco más de fuerza a las letras y eliminar el logo. Y eso está pasando mucho. Hay momentos donde vos ves el logo de Nike, donde solo dice Nike y no tiene que traer el check, ¿verdad? El logotipo de ellos. Y con la letra ya distinguimos. McDonald's en sí es un tipo de letra, una tipología. Eh, Coca-Cola es un tipo de letra, ¿verdad? Una tipología de letra interesante que se convierte realmente en un logo en sí mismo. Nosotros, a nivel, digamos, de antes, los principales rotulados fueron jeroglíficos, ¿verdad? Y fueron los egipcios los que lo trajeron, después los fenicios adoptaron la escritura y la desarrollaron hasta transformarla en un alfabeto de 22 letras, y los griegos adoptaron el tipo griego oriental,
y se usó también en Asia Menor, otro tipo de griego occidental, que usó en las colonias griegas que existían en Italia, cerca de esta. De esta manera se transformó el alfabeto griego en el alfabeto latino. Y el alfabeto latino llegó a ser usado de uso general en la época antigua. ¿Por qué fue tan importante y por qué la mayoría de civilizaciones, bueno, de países utilizan el sistema o el alfabeto griego? Por ejemplo, los chinos tienen su propio tipo de tipología, ¿verdad? Pero nosotros, ¿por qué usamos el alfabeto latino? Bueno, el latino es porque era de Roma, los latinos, el lenguaje latín, ¿verdad? Pero, y Roma era un imperio y había conquistado toda Europa. Y Europa, obviamente, los países que fueron del Imperio Romano se expandieron también a América, por ejemplo, España, Portugal, que prácticamente colonizaron América Central y del Sur, y Inglaterra, ese país anglosajón, conquista Estados Unidos y usamos el mismo tipo de letra. Es por eso. Hay muchos tipos de letra, por ejemplo, hay una gótica que ustedes van a hacer un trabajo de gótica que a mí me gusta mucho y que van a hacerlo para más adelante. Ok. Ahí vemos otro tipo de letras, que esas están muy sin gracias, ahí ustedes ya pueden verlo más en Word. Y vamos a ver un toque, rotulación de dibujos. La rotulación que hemos visto es uno de los factores más importantes en la presentación de los dibujos técnicos, debido a que la escritura corriente no se emplea en los dibujos. La rotulación se puede llevar a cabo por medio de dos métodos. Esta es la rotulación, para rotular dibujos a mano, para rotular planos, que no sea digitalmente. Rotulación a mano alzada es aquella que se realiza sin ayuda de ningún instrumento, valiéndose solamente del lápiz y la buena destreza muscular para realizar un buen trazo. O sea, puro arte. Y después está la mecánica. Esta yo ya no, digamos, ninguna de las dos casi que no se usa, todo es digital ahora, ¿verdad? Pero yo trabajé cuando estaba en el colegio, aprendí a trabajar con rotulación mecánica, que trabajamos, se le usa con plantillas y letras caladas, normógrafo le llaman, o leroy. Eso le llamamos un leroy o una araña. Esta pieza está un poco oscura. Aquí nosotros poníamos la pluma cargada de tinta y esta araña tenía un pin metálico que en esta regleta o esa plantilla traía todo el abecedario. Entonces uno la colocaba aquí, descansada sobre la regla T, y uno iba deslizando sobre esta plantilla. Entonces usted ponía la punta metálica sobre, porque eso era como bajo relieve, o sea, cada número tenía una profundidad, entonces usted iba haciendo el numerito. Entonces vean, como por ejemplo, donde dice aquí edición de Samayo, estoy rotulando por medio de este. Y también existe la rotulación ya digital, ¿verdad? Que estamos hablando ya a nivel de computadora. En rotulación se puede realizar en dos formas. La cursiva, 75 grados, ¿vean? O la vertical. Y la vertical es la más común. ¿A dónde podemos ver eso? Cuando trabajamos en Word. Ok, hay temas importantes del rotulado, como por ejemplo la estabilidad. Si las partes superiores de ciertas letras y números se hacen igual de anchura en sus partes inferiores, se aprecia que los caracteres son un poco más anchos en la parte superior. Para corregir esto, se reduce el tamaño en lo posible, las partes superiores, produciendo con ello el efecto de estabilidad y logrando una apariencia más agradable. Si se dibuja a la mitad de la altura de los trazos horizontales centrales, la letra B, E, F, H, se verán como si estuvieran bajo el centro. Para contrarrestar esta ilusión óptica, debe hacerse esos trazos un poco de arriba al centro. Entonces, ¿qué significa? Que las letras siempre mayúsculas se trata de trabajar un poquito más ancho en la parte de abajo. Vean que aquí esta ilusión óptica se genera, por ejemplo, en la B, que hace que nosotros creamos que esta curva es más ancha que esta. Son iguales, pero al hacer esto le damos más fuerza a la letra y aparte que nosotros los humanos tenemos la tendencia de proporcionar las cosas a nivel estructural. Entonces, si yo tengo una base más ancha que la cúspide, le doy más estructura o más estabilidad a la letra. Eso pasa, digamos, por ejemplo, con el 3, con el 8. Vean, aquí el 8 siempre la bolita arriba es un poco más pequeña para darle mayor estabilidad estructural a la letra. Y esto es lo que yo le mandé ahorita, que yo ocupo que ustedes se impriman en sus casas. Esta es la hoja de normalización y rotulado que vamos a trabajar. ¿Ok? Tenemos
La normalización para el rotulado. ¿Qué era normalización? Significa estandarización. La estandarización es parte de la evolución de la sociedad. Si todo debe ser estandarizado o normalizado en español. ¿Por qué normalizado? Porque, un ejemplo, ¿qué pasaría si yo los bloques de concreto los comprara y uno me viniera a 30 centímetros, el otro 40, el otro 42? Sería un desorden. O, por ejemplo, que yo, un apagador, yo puedo comprar un apagador Beticino y otro Eagle y los dos los inserto donde va en la cajita metálica y los dos tienen que calzar igual. Eso se llama estandarización. O que yo compre una llave USB y que la entrada sea más ancha que la que trae la computadora. No, no sería estandarizado. Por eso yo puedo comprar una llave en San José y otra en Heredia de diferente marca y las conecto a mi computadora y ambos los dispositivos deberían ser idénticos para que los dos puedan calzar dentro de mi computadora. Eso se llama normalización. Entonces, antes como había tanto tipo de letra y tanto desorden en las letras, era muy importante, demasiado importante, que hubiera una normalización para los que trabajan en rotulados en los planos. Como les decía, los escribas eran muy importantes y en dibujo técnico antes los que hacían planos tenían que tener una letra bonita, no todos la teníamos. Yo, por ejemplo, tengo una letra horrible. Entonces la normalización servía para que nosotros pudiéramos tener una estandarización en las letras, que casi que se vieran igual. Entonces tengo los tipos de letras que tengo vertical y cursiva, tengo las regulares, las bajas son las que traen el ganchito abajo, por ejemplo la P, la Q, la G, la Y, y tengo las altas como la D, la F, la T, la B, la L. Y en el rotulado nosotros trabajamos por reglones. Siempre hay 4 tipos de líneas en rotulado, la 1, la 2, la 3 y la 4. Nosotros conocemos normalmente los cuadernos solo traen una línea, que es la línea base, la L1, la línea base, es donde nosotros escribimos. Vean, por ejemplo, la L1. Aquí está. La L1 es realmente de donde llego yo y a donde empiezo la letra. Siempre, o sea, es muy feo cuando se dibuja centrado. Usted siempre descansa la letra sobre el reglón. Nos enseñaron eso de primero de escuela. Entonces nosotros trabajamos la línea 1 como línea base, es el reglón, por decirlo así. La línea 2 es la segunda en importancia, se llama línea de altura nominal. Es la altura total de las letras, ya sea mayúsculas o las líneas o las letras altas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la D mayúscula y vean que llega hasta la L2, que es la altura nominal, y la T mayúscula, pero vean que la B también, que es una minúscula, es una letra alta, aquí dicen las altas, llega hasta la línea nominal. Tercera en importancia, se llama línea de cuerpo o cintura de altura de minúsculas. Entonces, vean que es la 3, L3. La L3 es muy importante porque me le da la altura a las minúsculas o su cintura a las altas. Entonces, vean, por ejemplo, la B que llega hasta aquí. La I llega hasta aquí, por el puntito me llega a la línea 2. Vean la O, llega hasta ahí. Vean la E, vean la C, la N. Y después la cuarta se llama línea baja o inferior, L4. Esta me da hasta dónde me van a llegar la distancia, hasta dónde llegan las líneas bajas. Vean la J, el ganchito llega hasta la L4. Ok. Tenemos 3 sistemas de rotulación. Tengo el sistema alemán, que es el DIN. DIN significa Deutschland International Normen. La ASA, que es de Estados Unidos, que es American Standard Association, y la UNE se llama una norma española de España. Son los 3 tipos de normas que tenemos para el dibujo técnico. Ok, ellos lo que me proponen es que yo divido en fracciones la altura de las letras, las divido en fracciones. Entonces, por ejemplo, vean que yo tengo aquí altura nominal 10 décimos. Tengo entonces 10 décimos. En el alemán, en el ASA, 6 sextos y en UNE 7 séptimos. Si yo divido 10 entre 10, me va a dar 1. Si yo divido 6 entre 6, me va a dar 1. Si divido 7 entre 7, me va a dar 1.
O sea, es lo mismo. Al final, cada 10 décimos es una unidad, 6 sextos es una unidad, 7 séptimos es una unidad. A la hora de que yo quiera trabajar una rotulación o quiera empezar a trabajar o aprender, yo debería trabajar siempre por facilidad en el sistema DIN alemán, porque es más fácil dividir entre décimos que entre séptimos, entre sextos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo el sistema DIN, que es el que ustedes van a aprender y con el que van a trabajar. Antes de seguir, nada más repasar, la tarea es historia de la imprenta, quién la hizo, en qué año, cómo se llama su inventor. La otra era, ¿cuál era la otra tarea? Que no me acuerdo. Chicos, Los resúmenes del lápiz y del papel. el resumen de la historia del lápiz y la historia del papel. Excelente, gracias, compañera. Ok, Un gusto. entonces tengo en sistema DIN, tengo 10 décimos, es la altura nominal. La altura nominal es de L1 a L2, de HN, altura nominal, 10 décimos, de la L1 a la L2, o sea, de la línea base o reglón a la línea de altura nominal. Entonces, H son 10 décimos. Dice que el ancho de las mayúsculas son 7 décimos. Entonces, esta D, perdón, mide 7 décimos de ancho. ¿Ok? Pero tengo unas excepciones en los anchos de la mayúscula. Por ejemplo, dice que la J son 4 décimos. Entonces, si yo tuviera una J mayúscula aquí, debería medir 4 décimos, no 7. La L y la T son 5. La A y la M, 10 décimos, es bastante ancho. Y la W, 11 décimos, es la más ancha de todas. Después, el ancho de las minúsculas, todas son 5 décimos. O sea, esta O mide 5 décimos de aquí hasta aquí. ¿Ok? Y hay excepciones, como la F, la J, la R y la T. Vea que aquí la J es muy delgadita. No es tan ancha. ¿Por qué? Porque es 4 décimos. La M, vean que tiene 10 décimos y la W 11 décimos, igual que en mayúsculas. Después, el ancho de los números son 5 décimos. O sea, este cero tiene de aquí hasta aquí 5 décimos y de altura total 10 décimos. Y distancia entre líneas. Vean qué importante. Entre la 1 y la 3, esa es la 1 y esa es la 3, hay 7 décimos. De aquí, de la 1 a esa 3 hay 7. Y de la 1 a la 4, 1 a 4, hay 3 décimos. Distancia entre letras, 1 o 2 décimos. Yo siempre trabajo con 2. Y distancia entre palabras, 3 o 4 décimos. Yo siempre trabajo con 4. Y distancia entre renglones, 16 décimos. Vamos a trabajar con el sistema DIN y voy a dejar de compartir. Ahora, voy a compartir pantalla de nuevo y voy a venirme a AutoCAD. Ok. Aquí yo tengo mi mesa de dibujo, mi regla T, tengo mi hojita pegada y vamos a hacer un primer rotulado con el sistema DIN. Yo el sistema DIN, yo tengo que dividir la altura de las letras. En este caso yo le digo a ustedes, vamos a trabajar en letras de 2 centímetros o de 1 centímetro, de 5. En este caso, para que no se nos dificulte hacerlo muy fácil, vamos a trabajar con un sistema DIN a 1 centímetro. Entonces vamos a hacer ordenados. Yo voy a trabajar primero con una línea guía. Entonces yo del marco para abajo voy a dejar 1 centímetro y voy a hacer una línea guía. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Dice que la altura nominal son 10 décimos. Entonces, si yo les digo que vamos a trabajar una altura de 1 centímetro, 10 décimos de 1 centímetro es 1 centímetro. Entonces yo voy a dejar de aquí hasta aquí 1. Voy a medir de aquí hasta aquí. Ahí tengo 1 centímetro, o sea, 10 décimos. 1 centímetro completo. Voy a abrir un toque, una cosita nada más aquí, AutoCAD.
Vamos a ver si esta se ve bien. No muy pequeña. Vamos a ver aquí otra vez. Si yo trabajo de aquí hasta aquí, 1 centímetro. No, no me gusta. Me gusta. Ya va, chicos. Esta me gusta. Ok, de aquí a aquí yo tengo 1 centímetro total. Entonces significa que esa va a ser mi altura nominal. Vean que mi altura nominal, voy de nuevo. Mi altura nominal dice que son 10 décimos. Entonces si me devuelvo aquí a AutoCAD, perdón. Tengo 10 décimos, o sea, tengo 1 centímetro. Qué raro, no me deja compartir. Y ahora sí. Ok, yo tengo aquí 1 centímetro, o sea, 10 décimos. Vamos a trabajar con 1 centímetro de altura nominal. Ok, yo ahí tengo 10 centímetros. Dice que también tengo un ancho de mayúsculas, bueno, vamos a hacer las líneas. De la L1 a la L2 hay 10 décimos, o sea, 1 centímetro. De L1 a L3, vean, de 1 a 3 hay 7 décimos. Entonces, yo debería de hacer una línea a 7 milímetros para arriba. De aquí hasta aquí yo tengo 7 milímetros. Toquecito nada más para cargar eso. Entonces yo tengo de aquí hasta aquí 7 milímetros, o sea, 0.7 centímetros. Entonces yo tengo que ir con escalímetro y medir de aquí hasta aquí 7. Ya yo tengo la 1, la línea 1, L2 y L3. Si yo vengo aquí, me falta la L4, que es esta. Dice que hay de la E1 a la 4 hay 3 décimos. Entonces me vengo aquí a AutoCAD y yo tengo que copiar hacer otra línea a 3 milímetros. Si yo vengo y mido de aquí hasta aquí, tengo 0.30 centímetros, o sea, 3 milímetros. Entonces vean que yo tengo la de D1, la 1, la 2, la 3 y esta de la 4. Entonces ya yo tengo mi primer reglón. Chicos, faltan 10 minutos. Ahorita, si se sale ahorita el Zoom, se vuelven a meter con el mismo ID, ¿de acuerdo? Ok, yo tengo aquí la D1. Vamos a marcar con un circulito para que no se me olvide cuál es la D1. O sea, ese es el reglón. Ok, de aquí, ese es el primer reglón. Vamos a ponerle aquí con un color, un color morado para que no se les olvide. Vean que ese es el reglón, es la 1. La 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a volver a la hoja. Dice la hoja que la distancia entre reglones es de 16 décimos. Entonces tengo AutoCAD. Entonces, de aquí, o sea, ese es el reglón. De aquí hasta abajo debería haber 16 milímetros.
Entonces, o sea, centímetro, un centímetro con 6 milímetros más. De esta abajo tengo 1.6. O sea, vean que yo desde este reglón, de aquí hasta aquí, tengo 16 milímetros, 1.6 centímetros, que es lo mismo. ¿Por qué? Dicen, uy, qué raro. Ok, entonces me dice que de la línea 1, o sea, vean que es el reglón de abajo, hasta el otro, hasta la L2 hay 10 milímetros, o sea, 10 décimos. Entonces yo debería de aquí hasta aquí copiar una línea a 10 centímetros. Perdón. Yo debería hacer una línea de aquí hasta arriba de 10 centímetros. Entonces vean que si yo digo de 10 milímetros, si yo vengo y mido de este reglón, mide 10 milímetros, o sea, un centímetro. Veanlo ahí. Dice que la L1, vamos de nuevo, entre la L1 y la L3 hay 7 milímetros. Entonces yo debería venir y copiar hasta arriba 0.7 a 7 milímetros. Si yo vengo y mido, de aquí hasta aquí hay 7 milímetros. Y si vuelvo a hacer la L4, de aquí hasta abajo, 3 milímetros. Eso se hace con el escalímetro, lo que dice escala 1:100. Ahí van midiendo milímetros. Entonces vean cómo queda. Yo esto lo puedo comenzar a repetir muchas veces y me va a comenzar a dar un patrón de 3, 3, 3, 7, 3, 3, 3. Veanlo aquí. Voy al reglón, a los que se llaman reglón, les voy a poner un color nada más todo eso siempre es línea guía, pero vamos a poner un color amarillo para que no se nos confunda, ¿de acuerdo? Pues vamos a ponerlo aquí. Esta era la otra línea guía, ¿cierto? Vean que hay 16 milímetros. Y voy a copiar esto para que ustedes recuerden dónde se empieza el reglón. Eso no es que ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, vean cómo se ve aquí. Aquí hay 3 espacios. Entonces eso se debería ver así. 3 espacios y debería venir el reglón. 3 espacios, reglón. Y así se va a comenzar a mantener. Veanlo cómo se comienza a ver. Y si yo esto parece un pentagrama, yo esto lo vengo y lo mido a medir. De aquí hasta aquí dejamos 1 centímetro. De aquí hasta aquí, 3 milímetros. De aquí hasta aquí, 7 milímetros. Y vean cómo empieza. Vean cómo empieza. 3, 3, 3. Siete. Y vuelve a lo mismo. Vean cómo comienza a repetirse ese patrón. 3, 3, 7, 3. Como una canción. 3, 3, 7, 3, 3, 3, 7. Y veanlo como de verdad que se ve así. Esto se me dice 1, 3, 7, 3, 3, 3, 7, 3, 3, 3, 7. Entonces vean que así se ve, comienza a ver. Ya yo tengo armados los reglones. Entonces ustedes tienen que hacer ahí los reglones. Ok, nos quedan 5 minutos. Ahorita, cuando apenas cierro, vuelven a entrar con el MID. Entonces, este es el primer reglón. En este caso, yo voy a escribir mi nombre para que ustedes vean cómo se comienza a ver mi nombre ahí. Vamos a empezar a trabajar, a escribir Alejandro. Entonces, si yo vengo, vean que dice que el ancho de la mayúscula son 7 décimos. Distancia entre letras, entre palabras, 4 décimos. Vamos a dejar 4 décimos de donde inicia el marco hasta aquí donde va a empezar la letra. O sea, 4 milímetros. Entonces yo vengo y voy a hacer de aquí hasta aquí 4 milímetros. De aquí hasta aquí 4 milímetros.
Y voy a tirar una línea ahí. Y el ancho de las mayúsculas dice que es 7 décimos. Entonces, yo debería hacer otra línea aquí a 7 décimos, o sea, 7 milímetros. Entonces, vean que si yo mido de aquí hasta aquí, yo tengo 4 milímetros y aquí tengo 7. Como uso una mayúscula, la mayúscula se va a ver así. La A de Alejandro. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlos aquí y vuelvan a meterse con el mismo ID para continuar el video.